para que empecemos con la charla de hoy. La semana pasada, iniciamos con el primer versículo, creo que fue solo un versículo el que leímos de Apocalipsis capítulo 19, y sentamos las bases de, del estudio que corresponde justamente a ese escenario de las alabanzas en el cielo. Decía el verso 1: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Hablamos que cuando dice después de esto es todos los acontecimientos que describimos desde el capítulo 6 para adelante, que corresponde a los juicios, a los tres juicios, a los juicios de los sellos, que es sobre el sacerdocio y su pueblo, a los juicios de las trompetas, que corresponde a la iglesia, y los juicios que son de las copas, que es la ira de Dios sobre las naciones, ya sobre toda la humanidad. En el capítulo 7 vimos que el Señor deja 144,000 sellados que salen justamente para predicar, para llamar al arrepentimiento, como última extensión de la misericordia durante los tiempos de la tribulación. Y vimos también la transición que significa la profecía de Daniel a la profecía de Juan, o sea, de Daniel al Apocalipsis. No un fin del libro de Daniel, un cierre total del libro de Daniel, sino una transición. Eso fue lo que aprendimos en las fiestas. Y eso salió de todo el estudio, de decir: después de esto hay una gran voz de una multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Ahora vamos a continuar leyendo. Vamos a leer de manera, tal vez bastante rápida algunos de los versos, y me voy a quedar un poquito explicando o recordando algunas cosas, algunas figuras que están mencionadas aquí en el Apocalipsis capítulo 19. Recordemos que ya estamos en los últimos tres capítulos, estamos en la antesala del milenio y en la llegada del juicio del trono blanco, que sería en el capítulo 20, y después el 21 y el 22 ya serían el cierre, donde se finiquita con todas las profecías, donde se ve un nuevo cielo y una nueva tierra, y una nueva Jerusalén también. En el verso 3 dice así: otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Recordemos que cuando dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos, está refiriéndose a la caída de la Gran Babilonia, que lo describimos en una de las clases anteriores. Para los que estén escuchando en YouTube, busquen esas clases anteriores. Y cuando habla de ese juicio que sube por los siglos de los siglos, esto es algo que nosotros tenemos que considerar, entender y de verdad que poder explicar de una manera certera. Porque cuando en los muebles que vimos del tabernáculo se ve el altar del incienso, que son, según la descripción del mismo escritor de Apocalipsis, son las oraciones de los santos, refiriéndose a aquellos dos cereales que se ponen en cada mano, que están impregnados de aceite y que están tirados por el sacerdote frente a las brasas que están ardiendo para producir un humo que cubre todo el lugar santo y el lugar santísimo. A un lado representa a los judíos, que sería el cereal de cebada, y al otro lado representa a los cristianos, en este caso le voy a llamar gentiles, que sería el judeo-cristianismo, tirado sobre las brasas este, del altar del incienso para producir esas oraciones que suben. Pero antes de que lleguemos al capítulo 19, según el libro de Hebreos, que es un libro 100% sacerdotal, estas oraciones son de intercesión. Son oraciones que suben delante de Dios para interceder
los sacerdotes, en este caso nosotros como iglesia, los sacerdotes delante de Dios por el bien de la humanidad. Pero ya cuando se entra en el juicio, cuando se entra en el juicio de la gran ramera y de la gran Babilonia, que es lo que aprendimos en el capítulo 17 y capítulo 18 de este mismo libro de Apocalipsis, esto que en un momento era algo bueno, me refiero a la intercesión, eso que era algo que era en favor de las personas se convierte en condena, se convierte en juicio. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, cuando alguien rechaza todo el mensaje de llamado al arrepentimiento, mientras está vivo, mientras no ha venido el juicio de Dios, mientras no se ha desatado la ira de Dios, continúa la misericordia y la gracia operando en favor de esa persona, aun cuando está rechazándolo. Pero una vez que el Señor dice, ya no más, esto se llegó al colmo, pasa lo que está viéndose acá, que dice que el humo sube por los siglos de los siglos, pero el humo ya no como una intercesión, sino como un testimonio de juicio sobre los que rechazaron esa llamada al arrepentimiento. Por eso Jesús en una oportunidad le dice a los discípulos que cuando ellos entren a un lugar, a un pueblo, y sean rechazados, se limpien el calzado de los pies y vayan para otro pueblo. Porque cuando se rechaza a un profeta, se rechaza la bendición de profeta. Llámese profeta al predicador que llega a llamar la atención, a buscar el arrepentimiento en las personas. Entonces, una vez que esto se da, si usted está predicándole a alguien, si usted está exponiendo el evangelio a un familiar, a un amigo, y esta persona rechaza el evangelio, le dijo el Señor a Samuel, no es a ti a quien están rechazando, sino es a mí. Y cuando se rechaza a Dios como tal, según el libro de Hebreos en el capítulo 10, ya no hay más sacrificio que dar, sino una expectación de juicio. Y esta expectación de juicio es la que estamos viendo acá. Cuando dice que el humo de ella, o sea, el humo de la gran Babilonia, la gran ramera, la intercesión que hubo en un momento, se convierte en un juicio eterno, o sea, un testimonio de juicio eterno. Cuando eso se está dando, en el verso 4 nos dice a nosotros que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aleluya, les había comentado que son dos palabras, es Halel y Halel que tiene que ver con alabado sea y ya que es Jehová. Alabado sea Jehová. Amén es así sea. Entonces, cuando dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios, en este caso, ahí debería decir Jehová. Dios es por la traducción que tenemos de Reina de Valera. Pero cuando se postran en la tierra a adorar a Jehová, dicen amén, o sea, así sea, alabado sea Jehová. ¿Quiénes se postran? Los 24 ancianos. Lo expliqué en una clase y quiénes son los seres vivientes, pero de una manera rápida voy a volverlos a mencionar. Los 24 ancianos salen de dos grupos de personas. No son 24 como quien dice usted 23 más uno o 22 más 2. No, no son personas de manera individual, sino grupos de personas, igual que los seres vivientes, se refieren a una obra. Ahorita lo voy a mencionar. ¿De dónde salen los 24 ancianos? Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Adón, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y él le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro que se sentarán en los tronos a juzgar a Israel ellos. Pero cuando se está refiriendo a ellos, no se está refiriendo a los 12 apóstoles solamente. Se está refiriendo a lo que representan los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles son la primera iglesia que se fundó, que está representada en Éfeso, dentro de las iglesias narradas en el Apocalipsis, que representa a los judíos, a la iglesia judía, a la deseada, aquella iglesia que la gente dice, uy, si yo hubiera estado en aquellos tiempos con Jesús. Se refiere a esos que iniciaron, que eran 100% judíos todos. Y en la Odisea, cuando el Señor está narrándole a la Odisea que
que es la recompensa que va a tener la iglesia, ya en este caso no los judíos, sino está hablando de los gentiles insertos dentro del árbol, dentro de el cuerpo de Cristo como tal, según lo narra Ezequiel en los dos palos que se juntan, que sería Judá y sería Efraín, cuando se narra a través de Pablo, que está hablando de los dos olivos, cuando se habla a través del Señor Jesucristo que ya no hay más división, a eso es a lo que se está refiriendo él dentro de los 24 ancianos. Entonces, un grupo sale de los judíos y un grupo sale de los gentiles o de la iglesia gentil que está inserta dentro del olivo, porque es a la iglesia del fin del tiempo a la que le dice que si persevera, se sentará con él a juzgar también desde los 12, desde los tronos, de los tronos que están al lado de él. Eso está representado en la menorá y es Jesús en el centro, como lo hemos aprendido, sentado, sosteniendo en los dos lados a los judeocristianos. No a los judíos, sino a los judeocristianos, a lo que va a formar, a lo que está formando esa iglesia. Esos son los 24 ancianos, grupos de personas que representan a los que están antes de y después de el Shevot, o mejor dicho, el Pentecostés. Esa división, esa transición que nosotros vemos de Daniel a Juan, eso es lo que está representado en esos 24 ancianos. Y los cuatro seres vivientes es la obra de Cristo, porque los cuatro seres vivientes están representando al Cordero, están representando un buey, están representando un águila, y eso, y un hombre, y eso está representando la obra de Cristo en la tierra cuando el Señor viene a morir, a resucitar y a sentarse a la derecha del Padre. No son seres vivientes como de manera individual, ya lo he explicado en otras oportunidades, no quiero meterme de lleno a eso, sino que representa la obra de Cristo. No estoy diciendo la obra solo de Jesús, sino la obra de Cristo. Desde que deja los cielos, viene a la tierra, vive una vida ejemplar para que nosotros podamos seguir sus pasos, muere en la cruz, resucita para redimirnos a nosotros, para que podamos morir y resucitar con Él y nos sentemos con Él en la representación de los 24 ancianos. Esos cuatro seres vivientes representan eso. Entonces, cuando estamos hablando de que seres vivientes representan eso, entonces los 24 ancianos junto con los seres vivientes representan lo que es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Eso, todo eso se está postrando delante del que está sentado en el trono y le está diciendo amén, aleluya o amén, así sea, alabado sea Jehová. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad. Cuando sale una voz del trono, hay que prestarle atención a la voz que está saliendo. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes. Cuando habla de pequeños y grandes, mis hermanos, no está hablando de personas, de niños como tal y adultos como tal. Está hablando de inmaduros y de maduros. Cuando está hablando es de personas que pudieron haber hecho una buena obra, una buena labor, guiados por el Señor, y otras personas que no han sido tan distinguidas en la obra que estuvieron haciendo, pero que están ahí, forman parte de eso, porque en Cristo Jesús la salvación está asegurada. Por eso es que tuvieron que pasar por la tribulación, otros tuvieron que pasar por arrepentimiento, y cada una de estas personas está representada en esta fiesta, en esto que está sucediendo en este momento en los cielos. Por eso dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. O sea, en el capítulo 22 del libro de Mateo, si usted se va a la representación, a la parábola que habla de las cenas, de la cena del Señor, de las bodas del Cordero, él habla de buenos y malos. Cuando habla de buenos y malos, no significa que el Señor va a permitir maldad dentro de la cena, sino está hablando, repito, de inmaduros y maduros. Nosotros tenemos un concepto equivocado cuando escuchamos muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que muerte es dejar de respirar. Muerte dentro del hebraísmo es no estar cumpliendo el propósito. Y vida es estar cumpliendo el propósito. Así que bueno, dentro del que ha sido salvado,
y malo dentro del que ha sido salvado es el que no cumple el propósito y necesita ser santificado, necesita ser limpiado para cumplir el propósito. Entonces, todos estos, pequeños y grandes, están delante del trono y están alabando al Señor. Y oí una gran multitud como el estruendo de muchas aguas. Cuando está hablando de esa multitud, ya está hablando de todos los seres que están ahí alabando al Señor. Recuerde que hemos venido en un proceso en el cual hay mucha gente que quedó en la tribulación, que ya ha sido llevada. Hay mucha gente que fue arrebatada antes, ahora ya toda la fiesta está completa, está lista para poder que el Señor venga a cumplir con la última profecía, con el último cumplimiento que sería el milenio. Y la profecía del milenio, lo que está cumpliendo es que el Señor le dijo a los discípulos, le dijo a su pueblo que él un día iba a gobernar desde Jerusalén a toda la tierra. Entonces, en esto que se está armando aquí, lo que está justamente enseñando es el momento en el cual el Señor va a tomar el gobierno desde Jerusalén, desde Israel. Ahí sí estamos hablando de Jerusalén e Israel como el lugar geográfico. Desde ahí va a gobernar todo el mundo, todo el planeta, a todas las personas que hayan sobrevivido a la tribulación. Y prestemos algo de atención, cuando la gente que sobrevive a la tribulación no necesariamente es salva, porque durante el milenio el Señor va a gobernar sobre personas que son salvas y personas que no son salvas, cuando ate a Satanás y después lo vuelve a soltar. Eso lo vamos a estudiar cuando entremos a la parte del milenio. Entonces, esta multitud, todo este montón de personas que están en los cielos en este momento, no estamos hablando de gente en la tierra, que están en los cielos, que van a gobernar con Cristo, que van a venir a descender con Él cuando Él venga como en su gloria, como lo dice en el verso 11, en un caballo blanco, donde en el muslo de Él hay un sello que dice Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, toda esta multitud, como el estruendo de muchas aguas, está hablando de la cantidad de sonido que se está emitiendo a través de los cantos, de las alabanzas, que hacen voces como de truenos, porque cada canto, cada alabanza se convierte en juicio para los que no quisieron arrepentirse. Lo que era bueno se convierte en algo que no es bueno para muchas personas. Una forma de entenderlo es cuando nosotros vemos cuando ellos iban a una batalla, adelante de la guerra, delante de todo lo que iba el arca. Delante, atrás del arca iban los sacerdotes tocando trompetas. Y más atrás iban los sacerdotes que iban echando incienso. Entonces, cuando el incienso se iba hacia atrás, los soldados que habían conquistado percibían eso y donde sentían ese aroma era un aroma de victoria. Estaban alegres porque estaban felices por el aroma que estaban percibiendo de victoria. Pero más atrás venían los que habían sido capturados durante la guerra. Entonces ese aroma que llegaba del incienso, que le daba alegría a los que iban adelante, a los de atrás les causaba mucha tristeza porque habían perdido la batalla, habían perdido la guerra. Bueno, de esta misma manera, este canto de aleluya, este canto de felicidad, de gozo, de exaltación, es algo que le produce alegría a los que están alrededor del trono, alrededor del Cordero, alabándolo. Pero a las personas que van a ir a condenación, las personas que están abajo en ese momento, que no han sido redimidos y que han seguido desafiando a Dios, al Padre, desafiando lo que el Señor llamó y no se le hizo caso, les va a hacer de un olor desagradable porque les va a condenar. Pero, ¿qué le produce a ellos? A ellos, a los que han rechazado a Dios, les produce dolor. Pero, ¿qué le produce a los que sí están con el Señor, a los que están dentro del proceso de las bodas, dentro de los que están durante la fiesta, durante el Yom Teruah, porque esto es el toque de las trompetas? Dice el verso 7, lo que grita, lo que canta, esos que están ahí, gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Porque han llegado qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa, que sería la iglesia,
la esposa del Cordero, del sacrificado, del que está siendo exaltado, del que está siendo en ese momento alabado. Dentro de esa majestad está su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¿Y qué está haciendo? Está adorando porque se ha preparado. Aquí quiero que le presten atención porque me voy a concentrar mucho en esta frase. Se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, mis hermanos, aquí hay algo que tenemos que observar y espero poderme explicar bien esta noche, porque ese es el centro del mensaje que quiero traer, que me gustaría que ustedes tuvieran en esta noche. Voy a devolverme, voy a mostrar la imagen que puse en el anuncio de esta clase. Esta imagen que ustedes están viendo acá, hay una división en el centro y al lado vemos unas personas que están con ropas resplandecientes blancas al lado derecho y al lado izquierdo estamos viendo unas personas que están en la oscuridad, están como desnudos y lo que representa justamente este canto que estamos escuchando es la transición de las personas que pudieron pasar de este lugar de oscuridad donde no cumplían el propósito a este otro lugar de luz donde sí están cumpliendo el propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos para con Dios? El propósito que nosotros tenemos para con Dios, para lo que fuimos creados, fue para alabar y honrar y glorificar al Señor, para exaltar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Hijo. Fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Gracia significa gloria en descenso. ¿Y qué es esa gloria en descenso? Si nos vamos a Filipenses capítulo 2, dice que es aquel que no escatimó ser como Dios, sino que dejó su trono para venir a la tierra a morir una muerte en cruz. Y por eso, porque hizo eso, por haber sido obediente, por haberse sacrificado, ahora dice que ha sido exaltado y hoy toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Ese es el canto que se está dando en ese momento. Pero solamente los que están vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, resplandeciente, y escuche lo que estoy diciendo, limpio y resplandeciente, vuelvo a la imagen que puse para que nos pueda dar una mejor idea. Limpio y resplandeciente, vean el lado derecho y vean el lado izquierdo. O sea, pasaron de estar en un estado de tamé, que significa sucio, que significa inmundo, que significa sin propósito, a un estado de taor. Taor significa puro, significa santo, significa usable. Entonces, este cruce de aquí para acá es haber dejado la suciedad para poder quedar en un estado de limpieza. Dentro del lenguaje de la Biblia es estar en un estado de santificación. Por eso dice que a ella se le ha concebido, a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No significa, mis hermanos, que fueron salvas por las acciones, pero al haber sido salvos, al haber sido sellados, al haber sido pasados por ese proceso de santificación, lo que sale de la persona son acciones justas. Y cuando estamos hablando de acciones justas, no pensemos solamente en acciones buenas, porque hay cosas que parecen buenas y no lo son. La justicia y las acciones buenas son dos cosas diferentes. La justicia, lo que es Yesu, significa equilibrio, significa estar en un estado donde nosotros estamos mentalmente, espiritualmente, legalmente, moralmente equilibrados delante de Dios. ¿Qué significa un estado de equilibrio? Que ya para este momento, ya cada persona está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Repito, ¿cuál fue el propósito? Para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Entonces, en este estado de equilibrio, cada uno ya tiene su posición, cada uno ya tiene su lugar. Unos, dice Pablo,
que han sido puestos para juicio eterno y otros han sido puestos para gloria eterna. Ya se llegó a ese equilibrio. Ya cada quien está donde le toca. Ahora, para explicar esto, que es lo que quiero tomar para esta noche, lino fino, limpio, resplandeciente, quiero estudiar con ustedes en esta noche lo que es la figura del lino fino, para poder entender a perfección el mensaje que estamos leyendo en Apocalipsis 19. La figura del lino fino, mis hermanos, como todo, que es una figura, que es una sombra, la figura del lino fino es una planta que se siembra, se cultiva y se pone en suelos muy fértiles. Como lo puse en el texto, mide entre 90 y 120 centímetros de altura. Se cosecha cuando las fibras alcanzan su mayor longitud, o sea, entre más largas están, entre más altas están, ahí es donde se cosechan y se toman, se arrancan las ramas antes de que estas semillas maduren. Las plantas se arrancan desde la raíz, no se cortan, sino que se agarran. No, no es como cuando usted llega con un machete y corta una planta, no, sino es que se arranca, se jala desde la raíz. Aquí ya voy a empezar a explicar la figura del lino fino. Cuando el Señor nos llama a santificación, Él nos hace que salgamos, o sea, nos jala del pecado desde la pura raíz, no deja conexiones con nuestra antigua vida, nos arranca, o sea, es algo radical lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él no quiere que usted agarre un altar y ponga sobre el altar las cosas, como cuando Josué y el pueblo entró a la tierra prometida. Él le dijo, usted tiene que desarraigar, usted tiene que arrancar, usted tiene que quitar los altares. No es lo que hizo la gran ramera durante todo el proceso que hemos venido observando, que tomó adoraciones a otros ídolos, fiestas a otros ídolos, limpió esos altares y montó una fiesta, montó un altar para Jehová sobre esas bases. Me refiero que se agarró y se sincretizó adoración pagana con adoración a Dios y se juntó para que la gente estuviera contenta, como son las fiestas que nosotros conocemos muy populares en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor nos está llamando a nosotros a que nos desarraiguemos, lo que está diciendo es, yo no quiero nada, absolutamente nada que haya sido contaminado. Hay que arrancar, hay que quitar de raíz absolutamente todo. Entonces, para que el lino fino, sea limpio y sea resplandeciente, hay que tomarlo y arrancarlo desde la pura raíz. Hay que dejar atrás la vida, lo que fuimos aprendiendo a través de otras personas para poder aprender lo que Cristo trae para nosotros. ¿Y cuándo se hace esto? Cuando las hojas empiezan a ponerse amarillas y el tallo empieza a madurar, en el proceso de maduración. Una vez que se ha cosechado, que los tallos se toman, se someten a un sistema que se llama enriado. A ver, voy a ponerle aquí azul para que se aprendan esa palabra, enriado. Esto es importantísimo, este proceso. Este proceso de enriado consiste en descomponer el tejido exterior de los tallos para que él se dañe a través de la acción de unas bacterias o de la humedad. O sea, se agarra todas las fibras y se meten entre un bowl, se meten entre una palangana o se meten entre un estañón, todo se mete ahí. En el caso de nosotros, estañón, en ese entonces ellos no tenían eso, pero se mete entre un recipiente, sí, para que se descomponga, para que como que se pudre el tejido, la parte exterior y empiezan a tener como unas bacterias. ¿Para qué hace esto? Para que se pueda facilitar a través de esa pudrición que se dio la separación de cada una de las fibras de lino, para que se puedan soltar fácilmente. Espero que tengan la imagen que puse hace un rato en mente. Y si no, pues vaya a estar viajando a esa imagen. O sea, para que vean esto que está a la izquierda, tiene que llegar a estar tan limpio y tan blanco y tan puro como se ve a la derecha. Regreso a la figura que estamos leyendo del enriado. Entonces, cuando ya se separa a través de esta acción que se llama el enriado, cuando se separan las fibras,
que se puede hacer de manera natural, o sea, dejándolo expuesto a la lluvia y que se pudra eso, que se conoce como enriado en el campo, o se puede hacer, como lo acabo de decir, sumergiéndolo en el agua en un estanque. ¿Qué hace eso? Bueno, se hace que una vez que eso está sucio, que despide un mal olor, ahorita voy a profundizar un poco más en eso, se pone voy a usar la palabra que conocemos todos, se pone hediondo. O sea, es un tufo horrible el que genera y se pone el agua oscura, se empieza como a poner negra. Entonces, una vez que ya suelta todo eso, que suelta toda esa pudredumbre, que suelta, en realidad no está podrido, pero al ejercerlo, al sumergirlo en el agua, entonces empieza a soltar la pudredumbre. Cuando nosotros somos llamados al Señor, somos sumergidos de una manera simbólica a través del bautismo. Somos sumergidos porque cuando somos sumergidos demuestra que estamos siendo enterrados, siendo sepultados para que todo lo que nosotros éramos, para que todo lo que nosotros estamos renunciando como testimonio, bautizarse no es que vamos a ser salvos por bautizarnos, no es que vamos a ser menos pecadores por bautizarnos, no significa que el bautismo es para la limpieza de pecados, no, eso es a través de la sangre de Cristo. Lo que significa es que hay un testimonio público delante de Dios, delante de las personas y delante de Satanás, que decimos que nosotros somos siervos del Señor y estamos dejando toda la pudredumbre, todo lo que nosotros somos, toda la cochinada lo estamos dejando atrás y nos estamos enfocando en el camino del varón perfecto. Entonces, una vez que se produce esto del enriado, después del enriado, que le digo, apréndaselo eso, se secan al sol los tallos. Ahora en la actualidad sería con secadoras industriales para que no se dañen, pero en la antigüedad se ponían a secar para empezar con el proceso de rompido. El proceso de rompido consiste en esta etapa que los tallos secos se pasan a través de máquinas para agarrar y majar las partes leñosas del tallo para sacar las fibras internas, para sacar lo que está adentro de cada uno de los tallitos. Esto nos recuerda que el evangelio es un cambio de adentro hacia afuera. Evangelios es cambiar desde adentro hacia afuera. No es que la gente cambie para que yo cambie. No es que los pastores cambien para que yo cambie. No es que el mundo cambie para que yo cambie. No es que yo cambio adentro en mi corazón para que el cambio mío, que son frutos del Espíritu Santo, venga y contagie, dé testimonio de lo que yo soy hacia afuera. Eso es lo que se hace a la hora de hacer el rompido de las fibras para iniciar con lo que se conoce como el estrazado. El estrazado es separar las fibras largas, que se conocen como lino fino, de las más cortas y de las partes que están rotas o dañadas. Este proceso, mis hermanos y mis hermanas, se hace golpeando, golpeando y rastrillando los tallos. O sea, se golpea y se agarra un rastrillo y se le pone para empezar a sacarle todos esos trocitos pequeños. Eso nos recuerda a nosotros el proceso de santificación a través de la angustia, a través de la aflicción, y en este caso en particular, cuando venimos saliendo del capítulo 18, capítulo 17 y de una serie de juicios, nos está recordando ese proceso por el cual las iglesias estuvieron pasando y el proceso por el cual se pasó en la tribulación, para sacarle y separar lo que son los fibras largas y aprovechables de las otras fibras que no son aprovechables. Ahí es donde el Señor nos recuerda a nosotros en Mateo capítulo 13, todas las parábolas del reino de los cielos, donde hay unos que están dentro y otros que están fuera. No significa que van a ir al infierno, significa que hay unos que están cumpliendo un propósito y otros no lo están cumpliendo. Eso es dentro del proceso del entrazado. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es tan importante conocer las figuras y por qué el Señor menciona las figuras. Una vez que se preparó el entrazado, se entra al proceso que se conoce como proceso de peinado o cardado. Esto es donde las fibras se peinan o se cardan para ir alineando las más largas y eliminando todas las impurezas, lo restante, para así poder estar obteniendo un hilo suavecito y uniforme.
para poder después venir y empezar a hilar con él la tela que se va a sacar de esto. O sea, la tela de lino fino y resplandeciente, como dice esto. ¿Cuándo se da ese proceso de hilado, ese proceso de separación? Bueno, se da justamente a través de la aflicción, se da a través de lo que el Señor nos demanda a nosotros que hagamos. Ahí es donde el Señor dice que a un lado van a estar un grupo de personas y al otro lado en la fila va a estar otro grupo de personas. A un lado para hacerles un juicio y a otro lado para que estén delante de él y darles a ellos el favor de haber hecho las cosas correctamente. En el caso de los salvos, en el caso de la gente que ha sido llamada por el Espíritu Santo, salvada por el Espíritu Santo, esto se da delante del trono de la gracia, no para condenación, sino para poder venir y examinar a través de los ojos que tiene Cristo, que están representados justamente en las ruedas que Ezequiel nos mostró a nosotros, que tenía muchos ojos. Eso es la omnisciencia, examinarnos a nosotros para pesar si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Es pasarnos por ese crisol para ver si queda mucha hojarasca y quedan buenas perlas, buenas piedras preciosas, o solo se queda pura hojarasca para quemarse. Bueno, ese es el proceso que está representando aquí el lino fino en ese momento para poder obtener el mejor hilo y entonces empezar a hilar. ¿Qué es lo que hace el hilado o qué es lo que nos enseña el hilado? Bueno, esas fibras largas que vengo mencionando hace rato se empiezan a hilar en un proceso de torsión que agarra los hilos delgados y los resistentes para poder empezar a sacar lo que se conoce como el hilo fino, que va a empezar a dar un brillo natural y ese brillo y ese entrelazado que hace el lino fino es para que tenga mucha durabilidad y así es como inicia el proceso de tejido. El tejido es ya la parte final donde se tejen en la tela, donde se llevan a los telares para que salga el lino fino de buena calidad, resplandeciente, resistente y elegante que está describiendo el libro del Apocalipsis. Todo lo que acabamos de ver, mis hermanos y mis hermanas, es un proceso de santificación. El lino pasa de ese estado oscuro, de mal olor. Primero está oscuro, maloliente, está hediondo, está oscuro, está feo y llega a ser blanco como se conoce. Y este es el proceso o sale de ese proceso de enriado, donde el lino se puede aprovechar. De ahí es enviado justamente bueno, es enviado, no, fue enviado para la fermentación y de ahí es enviado para el uso para el cual se destinó este lino fino. ¿De dónde sale entonces el lino fino? El lino fino sale, mis hermanos y mis hermanas, de un oscurecimiento que se dio a través de bacterias que provocan ese estado natural, que es marrón, que es gris oscuro, que es húmedo, que se descompone, sale de aquel mal olor el lino fino, que es desagradable y es por el daño, por la descomposición que se está dando, de ahí sale el lino fino para poder ser blanqueado, secado, rompido, entrazado, peinado. Una vez que se da eso, entonces podemos aprovechar el lino fino a su máxima expresión. Voy a ir un momento a la figura que les enseñé al principio, porque con lo que acabo de explicar y antes de leer el siguiente versículo de Apocalipsis 19, deseo que observen esa figura un momento. Voy a ver si la puedo achicar un poco para que la puedan ver mucho mejor y después lo voy a volver a agrandar. A ver si lo puedo hacer aquí mismo para que lo puedan apreciar. Igual yo les puedo pasar una foto después. Aquí lo pueden ver. Ustedes pueden ver aquí a la derecha, estoy poniendo una imagen de personas que están en blanco brillante, donde se ve todo limpio, se ve todo agradable, en contraste con lo que está a la izquierda, que es esto sucio, desagradable. Bueno, ese es justamente el proceso de santificación, de pasar de un estado tamé a pasar a un estado taor. O sea, de pasar de un estado impuro, inmundo,
a un estado puro, donde nosotros, mis hermanos y mis hermanas, podemos cumplir el propósito. Ahora sí, habiendo entendido lo que está sucediendo ahí, que dice el texto, y mientras busco el pasaje, a ver si lo pongo un segundo, déjenme ver a dónde estábamos. Ya regreso con ustedes. A ver, ahora sí, ya lo encontré. El verso 1 dice así, de Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, ahora lo pueden entender, todo el proceso de limpieza, todo el proceso de putrefacción, todo el proceso en el que se tuvo que meter esa planta de lino, se tuvo que meter ahí. O sea, el Señor viene y nos salva, el Señor nos llama al arrepentimiento, el Señor nos rescata y nos mete en ese proceso donde usted va a ver. Voy a explicarlo de una manera diferente para que nos quede más claro. Marquen ahí capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y les voy a invitar a ir a Mateo capítulo 24 para que veamos este proceso explicado por el Señor Jesucristo de una manera que nos ayude a nosotros a entender más claro lo que está pasando por el proceso en que están pasando. Mateo 24, verso 3. Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahí, mis hermanos y mis hermanas, se metió a la iglesia en el proceso de enriado. Después de esto, después de todo lo que describió en el capítulo 24, dice, después de esto, 19:1 de Apocalipsis, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del rey y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Imagínense en lo que acabo de explicar, todo metido dentro de ese bowl donde está lavándose, sacándole toda la pudrición a lo que recibió el juicio, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, o sea, con su mala enseñanza, habiendo enseñado contrario a lo que Dios dejó, las fiestas contrarias a las que Dios enseñó, las figuras contrarias a las que el Señor enseñó, la simbología contraria a la que el Señor enseñó. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron al que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Ahora vamos a continuar leyendo el texto donde habíamos quedado. Vamos a irnos al verso 9. Y el ángel me dijo, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Hago una pausa aquí. Bienaventurado. ¿Qué es una persona bienaventurada? A usted le van a decir que es una persona feliz, que es una persona dichosa, que es una persona que está contenta. Eso no es ser bienaventurado. Hay personas que pueden estar contentas y no ser bienaventurados. Hay personas que pueden estar felices y no ser bienaventurados. Hay personas que pueden tener mucha riqueza y no ser bienaventurados.
Hay personas que pueden estar llorando y estar en escasez y ser bienaventurados. Hay personas sanas que tal vez no son bienaventurados y hay personas que están enfermas que pueden ser bienaventurados, porque la bienaventuranza no tiene que ver con el estado de ánimo ni con lo que uno tiene. La bienaventuranza, buenaventura es un estatus delante de Dios de cómo Él nos ve al final, en este momento, en el Apocalipsis, capítulo 19, ahí están los bienaventurados. Y para poder entender quiénes son los bienaventurados, tendríamos que irnos a Mateo capítulo 5 y leer las bienaventuranzas, que es el manual rápido, que es una especie de manual pequeño para poder entender cómo debe conducirse uno en el reino de los cielos para poder llegar allá, a donde nos están viendo bienaventurados. Entonces, estos que supieron vivir, estos que supieron ser obedientes, estos que fueron consecuentes con lo que Dios dijo, estos que le presentan al novio en ese momento el cumplimiento del contrato que él estableció, que se llama la Torá, que se llama la ley, que están haciendo obras de justicia que no tiene que ver con salvación, porque la salvación no es, la salvación no tiene ningún requisito, o sea, la salvación es del Señor, Él viene y salva porque a Él le place, pero el requisito está después de haber sido salvados, que es ser obedientes, que ser consecuentes con la mente de Cristo, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede pagar por la salvación, no puede hacer absolutamente nada, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros nos juntamos a uno y nos alejamos de Dios, porque la palabra de Dios me dice a mí que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero una vez que Dios nos busca, nos llama a través del Espíritu Santo, entramos en ese proceso de limpieza, en ese proceso de santificación donde empezamos a dejar las impurezas para poder vestirnos de lino fino, entonces ahí es donde nos ve bienaventurados. ¿Quiénes son los que son bienaventurados? Escuche lo que dice el ángel. Escribe, le dice a Juan, bienaventurados los que son llamados. Número uno, los que son llamados. No el que quiere entrar, sino el que es llamado. El que es llamado por Cristo. ¿A qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué son palabras verdaderas de Dios, mis hermanos y mis hermanas? Porque es el Señor mismo el que nos llama a nosotros a ser partícipes de su cena. Y por eso tenemos que estar limpios, tenemos que estar preparados, tenemos que estar vestidos correctamente. Cuando usted se va a Mateo capítulo 22, de hecho, le voy a invitar a que vaya y lo leamos. A ver, Mateo capítulo 22, acompáñenme por favor. Aquí es donde nosotros hacemos todas las conexiones que el Señor nos dejó. En el Mateo capítulo 22, lo estoy buscando, nos encontramos las bodas del Cordero. Leo, mis hermanos. Esto que está en Mateo capítulo 22 es la proyección hacia el frente para que nos enseñe a nosotros cómo quiere encontrarnos nosotros el Señor para poder cumplir con el estar en este lugar, para poder ser bienaventurados, para poder haber contestado a la llamada de la manera correcta. Dice Mateo capítulo 22 en el verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Se está refiriendo al sistema sacrificial que había antes de la venida de Cristo, para que la gente conociera de él a través de las figuras, a través de las sombras. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otros a sus negocios. O sea, se fueron a lo suyo y no estuvieron en lo que él les estaba pidiendo. Y otros, tomando a los siervos de los, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso es en referencia al Antiguo Testamento, a lo que se hizo con los profetas. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a todos aquellos homicidas y quemó la ciudad. Una referencia a lo que pasó en el año 70 cuando fue todo absolutamente destruido. Cuando pasó con Nabucodonosor también, allá en el siglo séptimo antes de Cristo, en el siglo quinto, perdón, antes de Cristo, cuando todo fue destruido también. O sea,
destruyó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Eso es el evangelio. Predicad el evangelio de Judea, Samaria y hasta la última, la tierra de la tierra. Esa es la gran comisión, el llamado del capítulo 28 de Mateo, donde el Señor dice que ir por todo el mundo a predicar el evangelio y hacer discípulos a las personas, por supuesto, que están atendiendo a ese llamado. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Pausa. Malos y buenos no está hablando de maldad, sino con propósito, personas que están cumpliendo el propósito, personas que no están cumpliendo el propósito, pero que han sido llamados por el Señor, que tienen un llamado. Eso es lo que representa en Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador, que la semilla fue tirada y cada uno de los corazones lo recibió de forma diferente, pero siguen recibiendo la semilla. No significa que no la recibieron. Sí la recibieron, solo que la respuesta fue de unos al 100, de otros al 60 y de otros al 30%. Pero sí hubo respuesta. No hay un creyente que no dé respuesta. Va a dar respuesta, tal vez unos menos, tal vez otros más, pero siempre hay respuesta. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda, ¿por qué? Porque no tenía ropas de lino fino y resplandeciente. Tenía ropas corrientes. Tener eso de ropas corrientes se llama paganismo. El paganismo es estar en lo común. Lo sagrado es sacar algo de lo común para ponerlo en entrega, para ponerlo en sacramento, para ponerlo delante de Dios. Y esa es nuestra vida. No es tela, sino es nuestra vida. Y le dijo, amigo, es importante esta palabra, amigo, porque cuando le está diciendo amigo, nos está enseñando a nosotros que es parte de la fiesta, solo que no está vestido correctamente, que no debería estar ahí de esa manera. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este caso es una referencia a lo que él viene explicando y después va a explicar en el capítulo 25 de Mateo de un grupo de personas que no entra a las bodas porque se quedaron para pasar por la tribulación. Volvemos a las cenas de las bodas del Cordero que fueron anunciadas allá en lo que acabamos de leer en el capítulo 24 de Mateo y lo que aprendimos también en el capítulo 25 y el capítulo 22 de Mateo. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Llamados es arrebatados, es llevados a la presencia de Dios, traspuestos sin ver muerte, traspuestos sin tener que pasar por esa gran tribulación, que el Señor los rescata para que no tengan que pasar por ese proceso de crisol, por ese proceso de blanqueamiento, por ese proceso de tragedia, por ese proceso de sufrimiento, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que lo que el Señor dijo se está cumpliendo paso a paso. Se está cumpliendo profecía a profecía. Y hoy se están cumpliendo las profecías, mis hermanos y mis hermanas, delante de nuestros propios ojos. Entonces, una vez en las cenas del Cordero, dice el verso 10 del capítulo 19, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al que le está hablando, al que le está explicando, al ángel que le está diciendo todo lo que está sucediendo. Y entonces, una vez que se postra a los pies de este que le está explicando que es un ángel, él le dice, mira, no lo hagas, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel no recibe adoración, no va a recibir nunca adoración porque la adoración es exclusiva del Señor Jesucristo. Y el ángel le dice, por favor, preste atención a Dios, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa el espíritu de la profecía? Que todo debe guiarnos a adorar a Jesús, que todo debe guiarnos a adorar a Cristo, que todo debe guiarnos a adorar al Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros, que todo debe llevarnos a eso. Entonces, una vez que eso se está dando en los cielos, que están las bodas del Cordero,
Entonces viene una transición en ese momento. Es como que si la fiesta se detuviera por un momento y ahora es tiempo de ir a juzgar allá abajo. Es tiempo de ir a darles a las personas que están allá abajo lo que se merecen. Pero no olvide que hay gente que se quedó, que hay gente que está pasando por esa tribulación, que tal vez no han muerto y no han accedido todavía al reino de los cielos de manera presencial, pero es tiempo de tomar lo que a Jesucristo le corresponde por derecho, por herencia. Entonces, dice el verso 11, y aquí se pone serio, aquí se pone fuerte, aquí se pone totalmente impresionante. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Por qué blanco y por qué un caballo? Porque el caballo representa guerra. Los burritos, que eran lo que usaban los reyes del Antiguo Testamento, representan paz, representan que no hay que llevar a confrontación. En este caso, el caballo blanco lo que está representando es que ya el Señor no está entrando a Jerusalén en un burro, como lo hizo en su oportunidad, no está entrando en ese burrito en el cual la gente le daba gloria y alabanza y a la semana lo estaba, a los días, en esa misma semana lo estaban crucificando. No, no, no. Aquí lo que significa, mis hermanos y mis hermanas, es que el Señor está entrando en guerra, está entrando en majestad y Él no viene ya a pedirle a la gente que se arrepienta. Él viene a ejercer el juicio. Entonces en el cielo vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y la parte, aparte de todo lo hermoso que dice, la parte que nos resalta es que con justicia juzga y pelea. ¿Él viene a qué? Él ya no viene a que lo crucifiquen. Ahora él viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla de escrutinio, que nadie lo puede engañar, que él va a saber quién está haciendo lo correcto y quién no lo está haciendo. De los que están ahí abajo, quienes se quedaron a pasar por la tribulación, que son parte de los salvos y quienes no. Y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas es la forma de pensar. Los sacerdotes se ponían una plaquita al frente de la mitra, que es un gorrito, se ponían una plaquita de oro que decía santidad para Jehová. Es la forma de pensar como Jehová. Los que están abajo no estaban pensando como Jehová, estaban pensando como les dio la gana, estaban adorando como les dio la gana, estaban celebrando como les dio la gana, pero los que vienen con él están con unas diademas, un montón de diademas que le fueron arrojadas a los pies del Cordero, porque cuando estamos en las bodas del Cordero, nosotros decimos, estamos aquí gracias a ti, no gracias a nosotros. Ahora pensamos como piensas tú, pero no es gracias a nosotros. Entonces esas diademas, esas coronas se arrojan delante del Cordero, reconociendo la majestad de él, y escuche lo que dice que estaba en la cabeza de él. Su cabeza tenía muchas diademas, ¿por qué? Porque está hablando de todas las personas que están con él y que pertenecen a ese momento majestuoso de las bodas del Cordero. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ok, ¿cuál es el nombre que estaba escrito que no conocía sino él mismo? Vamos a irnos a ver, a Filipenses, si me acompañan, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a ver si lo encuentro rápido. A ver, Filipenses capítulo 2. Si alguien lo quiere leer, también se lo agradezco si quiere ser parte de la lectura. Y Filipenses capítulo 2 y le digo a partir de dónde lo lee. A partir del verso 5 hasta el verso 11. ¿Quién desea Dice, leerlo? paz yo. A ver, por favor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el 8. Hasta el 11. Alonso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ese es el nombre, mis hermanos. Ese es el nombre, gracias, Yoleni. Es el nombre que ninguno conoce. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo ninguno conoce ese nombre? No, el único que puede entender la majestad de lo que hizo es el mismo. Nosotros no podemos entender, nosotros hablamos de que el Señor se sacrificó, que el Señor murió por nosotros, que el Señor se entregó, que el Señor es santo, que estando en el trono. No, mis hermanos, nosotros de boca podemos decir muchas cosas, pero jamás vamos a entender lo que pasó ahí. Jamás. El único que puede entender la majestad de lo que él mismo hizo es solamente Dios, nada más. Para nosotros es como si fuera una película. A veces hablamos más de la cuenta, a veces nosotros venimos y queremos explicar realmente lo que pasó en ese sacrificio y nosotros no tenemos forma de explicar eso. Cuando está hablando del nombre de Cristo, está hablando de la autoridad de Cristo. O sea, esa autoridad, esa majestad que dice el verso, en este caso, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está hablando no solamente de los coros celestiales, de lo que están en el cielo, de lo que está viviendo en la tierra, sino aún los demonios que están debajo de la tierra. Todo esto en total se postra delante de él y confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Nadie entiende eso, ni usted ni yo. Y dice que éste estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Ok, ahora hablemos de qué está diciendo aquí. Este que está teñido de sangre, que es el Verbo de Dios. Está hablando de sí mismo. Pero ¿de qué está hablando? Juan capítulo 1. Vámonos a Juan capítulo 1. Aquí tenemos que estar pasando de un lado a otro. Y no lo escribí, lo pude haber puesto acá, pero es para que hagamos el ejercicio de buscar en la Biblia. Juan capítulo 1. A ver si lo encuentro rápidamente también. Dice así en el verso 1 de Juan. Oh, ¿alguien más lo quiere leer? Verso 1, capítulo 1, verso 1 a ver, al 5. ¿Quién lo quiere leer? Nada más abre el micrófono y lo lee. Yo pasó, Por favor. dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz, y los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevaleceri- prevalecieron contra ella. Muchas gracias, Doris. El verbo de Dios que está aquí, que fue su ropa teñida de sangre. Este verbo de Dios dice, Juan, que ese verbo estaba con Dios, que ese verbo era Dios. Y no solo dice eso, sino que estaba en el principio de la creación, mandándonos a Génesis 1, que todo lo que fue creado por ese verbo. Y que todo lo que fue hecho para él, que en él es la vida, está la vida y está la luz que resplandece a los hombres. Y por eso las tinieblas, la oscuridad, la maldad no prevaleció. El jinete que viene vestido de sangre, con ropa teñida de sangre, que es el sacrificio, que su nombre es el verbo de Dios, nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Usted lo está leyendo ahí, yo lo estoy leyendo ahí, usted no lo entiende. Sí, pastor, claro que estoy entendiendo que Jesús no lo entendemos, mis hermanos, no entendemos la majestad de lo que sucedió ahí, que Dios, siendo Dios y estando ahí como Dios, creando absolutamente todo, decidió venir a morir por nosotros. No lo entendemos, lo decimos, pero no lo entendemos. Si nosotros lo entendiéramos, mi hermano y mi hermana, nosotros no haríamos las cosas que hacemos, moriríamos antes de pecar, moriríamos antes de ofender, moriríamos antes de contradecir un solo mandamiento, no estaríamos haciendo las cosas que hacemos porque no lo entendemos. Incluso cuando la gente que amamos muere,
y dice que va a los pies de Cristo, no derramaríamos ni una sola gota de sangre, porque no entendemos esto. No lo entendemos. Creemos entenderlo, pero no lo entendemos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ya no dice de lino fino, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué vienen y le siguen en caballos blancos? Porque vienen a pelear, vienen a la guerra. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Déjeme explicarle esto, mis hermanos. Déjeme explicarle esto, mi hermana. De la boca sale una espada aguda. ¿Qué es una espada aguda? Antes estaba hablando de una espada larga. La espada larga, en el término romano, es aquella que no permite que la gente se acerque de cuerpo a cuerpo. O sea, es una espada más o menos le estoy diciendo que es como 1,30 m, 1,20 m, y se agarra con las dos manos y se lucha y la persona no puede tener esa cercanía. La espada aguda, que es finita, que puede penetrar hasta lo más profundo del cuerpo, permite un acercamiento. O sea que con el Señor, que viene a herir a las naciones, ya no hay distancia, ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo de la gracia, se acabó el tiempo de la misericordia para las naciones. Ahora viene a regir con vara de hierro y a pisar el lagar del furor de la ira de Dios todo. Por eso a pisar es agarrar las uvas y estriparlas, majarlas, sacarles el jugo, meterlas en la prensa para que salga lo mejor, que quede lo que quede. Y ahora usted se pregunta, ¿de cuáles uvas? ¿Cuáles son las que va a majar? En medio de lo que está pasando, mis hermanos y mis hermanas, hay un grupo de personas abajo que todavía siguieron como testimonio y que están esperando que el Señor llegue y ya viene lo último, va a sacar lo mejor de esas personas que se llaman testigos, que son los 144,000 que quedaron ahí en medio de las naciones. Y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, no piense en cualquier rey. El Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, lo cual significa que Él es el que viene a gobernar, donde Él tiene una iglesia, donde Él tiene una novia que está también para gobernar junto con Él, y eso se va a dar en el capítulo que sigue del libro de Apocalipsis, durante el milenio. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, fiel, el que montaba decía fiel y verdadero. Déjeme porque estoy repitiendo esto. Verso 17 del capítulo 19. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué es lo que está viendo Juan cuando ve un montón de aves volando? Lo que está viendo son ángeles, ángeles volando junto con Dios para venir a hacer la guerra, o para venir a rechazar la guerra que los hombres han hecho contra el trono de Dios, contra su pueblo, contra su iglesia alrededor del mundo, donde han estado asesinando a los testigos, donde han estado persiguiendo a los testigos, y ya se acabó. Por eso dice que vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. En lugar de arrepentirse, ¿qué hacen? Vamos a pelear con él, vamos a atacarlo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, mis hermanos. Este lago de fuego que arde con azufre estaba nuevecitico hasta ese momento. Nuevecitico. ¿Y por qué nuevecitico? Porque aún nadie había llegado y había sido lanzado al lago de fuego. La gente antes de este evento ha sido lanzados al infierno, pero no al lago de fuego.
Después, el lago de fuego va a recibir al infierno y va a recibir la muerte, va a recibir al falso profeta y va a recibir también al anticristo, el lago de fuego. Cierro con esto, verso 21, para que charlemos un poco alrededor de estos temas. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El próximo lunes vamos a empezar a hablar del capítulo 20 y vamos a entrar al milenio, porque ahí justamente es a lo que va después de que se desata esta gran guerra entre las coros celestiales y las huestes que están en la tierra. Voy a leer solamente el verso 1, donde dice, del capítulo 20, donde dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aún no lo va a arrojar al lago de fuego, lo va a arrojar más adelante. Ahorita lo que está haciendo es arrojando a las naciones, a las personas que están contrariando, pero a Satanás todavía no. Lo va a mandar después. Voy a dejar de compartir en este momento. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria